Si últimamente te sientes agotado sin entender por qué, necesitas estar solo, ya no disfrutas de las mismas conversaciones y tienes la extraña sensación de que tu antigua vida dejó de pertenecerte, presta atención. Muchas personas buscan despertar espiritual síntomas porque sienten que algo profundo está cambiando dentro de ellas, pero no saben cómo explicarlo. Y lo más desconcertante es esto. Por fuera, aparentemente, todo sigue igual, pero por dentro, tú ya no eres el mismo. En este video descubrirás algunos de los cambios emocionales y físicos que muchas personas relacionan con el despertar espiritual. ¿Por qué pueden hacerte sentir desconectado del mundo y qué puede estar ocurriendo cuando tu antigua identidad empieza a perder fuerza? Y quédate hasta el final, porque uno de los síntomas más extraños suele aparecer precisamente cuando crees que estás retrocediendo. El primer cambio es el cansancio profundo. No hablamos simplemente de haber dormido poco. Hay personas que describen una necesidad enorme de detenerse, desconectarse del ruido y pasar más tiempo consigo mismas. Durante años has podido vivir reaccionando automáticamente. Trabajo, obligaciones, redes sociales, opiniones, expectativas. Pero cuando comienza una transformación interior, puedes empezar a notar cuánto esfuerzo te costaba sostener una versión de ti que ya no se siente auténtica. Y cuando dejas de alimentar esa identidad, aparece una pregunta incómoda. Si ya no quiero ser quien era, ¿quién soy ahora? El segundo síntoma es la sensación de no encajar. Sales con las mismas personas, visitas los mismos lugares y escuchas las mismas conversaciones. Pero algo cambió. Lo que antes te entretenía ahora puede parecerte vacío. Las discusiones, los chismes, las comparaciones y la necesidad constante de demostrar quién tiene razón empiezan a agotarte. No significa que seas mejor que nadie. Significa que tus prioridades pueden estar cambiando. Empiezas a buscar significado, verdad, profundidad y conexiones reales. Este cambio de percepción es una de las experiencias más asociadas al despertar de la conciencia. Pero aquí comienza una parte difícil. Cuando cambias internamente, algunas relaciones también cambian. Personas con las que antes tenías una conexión intensa pueden empezar a alejarse. Y entonces aparece el tercer síntoma, la soledad. Puedes encontrarte rodeado de personas y sentirte completamente solo, porque ya no necesitas simplemente compañía, necesitas conexión, necesitas sentir que puedes ser tú sin interpretar un personaje. Y precisamente por eso, muchas personas atraviesan periodos de aislamiento durante una transformación espiritual. No porque tengan que abandonar el mundo, sino porque necesitan silencio para escuchar cosas que el ruido llevaba años ocultando. Ahora viene algo todavía más extraño. El cuarto síntoma es una mayor sensibilidad emocional. Algunas personas describen que lloran con mayor facilidad, perciben intensamente determinadas situaciones o empiezan a cuestionar cosas que antes aceptaban automáticamente. Viejos recuerdos pueden regresar. Heridas emocionales que pensabas superadas pueden aparecer otra vez. Y puedes pensar, ¿por qué estoy peor si supuestamente estoy evolucionando? Porque crecer no siempre se siente como crecer. A veces primero se siente como perder. Perder certezas, perder identidades, perder relaciones, perder la versión de la realidad que te mantenía cómodo. En tradiciones espirituales, este periodo suele relacionarse con la llamada Noche Oscura del Alma, una etapa de profunda introspección en la que antiguos significados dejan de funcionar antes de que aparezca una nueva dirección. Pero atención, no todos los cambios físicos o emocionales significan un despertar espiritual. El cansancio persistente, la ansiedad intensa, problemas de sueño o cualquier síntoma que interfiera seriamente con tu vida también puede tener causas médicas o psicológicas que merecen atención profesional. La espiritualidad debería ayudarte a observarte con más claridad, no a ignorar lo que tu cuerpo necesita. Y ahora llegamos al cambio más profundo.
Empiezas a perder interés en demostrar tu valor. El dinero puede seguir importándote. Tus objetivos pueden seguir importándote. Pero ya no quieres conseguirlos a cualquier precio. Comienzas a preguntarte, ¿esto realmente me hace feliz? ¿Estoy viviendo mi vida o la vida que otros esperaban de mí? ¿Quién sería si dejara de intentar impresionar a todo el mundo? Y cuando estas preguntas aparecen, algo ya ha cambiado. Tal vez, el despertar espiritual no consiste en convertirte en alguien nuevo. Tal vez consiste en eliminar lentamente todo aquello que nunca fuiste. Por eso puedes sentirte perdido. Por eso algunas personas desaparecen. Por eso necesitas más silencio. Por eso ciertas cosas ya no tienen sentido. No necesariamente estás retrocediendo. Puede que estés atravesando una transformación interior que todavía no sabes nombrar. Y recuerda esto, no conviertas cada sensación en una señal espiritual. Observa, escucha, cuida tu cuerpo, cuida tu mente y permite que las respuestas aparezcan sin obligarte a creer en ninguna explicación. Porque quizá la pregunta más importante no sea ¿qué me está pasando?, sino ¿en quién me estoy convirtiendo? Si estás atravesando este proceso, escribe en los comentarios «Estoy despertando a una nueva versión de mí». Y suscríbete si quieres seguir explorando el despertar espiritual, la consciencia, la transformación interior y esos cambios que aparecen cuando comienzas a mirar tu vida con otros ojos.